El amor de padres empieza antes de nacer y perdura más allá de la ausencia. Esa ausencia con la que tienen que lidiar quienes no llegaron a conocer a sus bebés, aquellos que no pudieron llevarlos a casa o los que perdieron a sus hijos poco después de nacer. Como sociedad, no siempre somos empáticos frente a esta situación, aunque poco a poco se van haciendo cambios, incorporando conversaciones, protocolos que nos ayudan a entender esta dolorosa realidad y a acompañar de una mejor manera a las parejas que están enfrentando un duelo perinatal. Muy duro, porque es sumamente duro, es un dolor que si no lo vives no lo puedes entender. Creo que es necesario hablar de este sentimiento, que aunque hayan sido pocas semanas de gestación, pues es algo que lo vives. Y en este proceso no existe el pasa la página, es una realidad. Tienes que asimilar que tienes que vivir toda tu vida sin tu hijo. Lo que nos dimos cuenta es que en nuestro país no sabemos manejar estas situaciones. El dolor no puede ni debe ser silenciado. La pérdida de un ser querido es uno de los eventos más difíciles que hay. Y cuando se trata de un hijo, las palabras no alcanzan para explicarlo. Muchos, sin embargo, no le dan demasiada importancia cuando ocurre al interior del vientre materno o en las primeras semanas después del parto, lo que en conjunto se conoce como etapa perinatal. Padres, abuelos y otras personas cercanas a menudo tienen que llevar este duelo en silencio, a veces incluso aguantando la falta de sensibilidad y el maltrato de otros en sus momentos de pesar. Como es un duelo que no es visibilizado culturalmente, es más complejo de elaborarlo. Es como, ok, ¿qué perdí? O sea, ¿qué soy? ¿Y cómo lo voy a elaborar de aquí en adelante? ¿Ya? Porque no siempre tenemos, por ejemplo, un recuerdo, ¿verdad? De tener en brazos, sino lo llamamos manos vacías, ¿cierto? Entonces las familias están con las manos vacías e invalidado por la parte social. No tienen este apoyo exterior que dicen, ok, tu duelo sí existe, ¿ya? Si fuiste mamá, por más que tuviste un poco de gestación, no sé, voy a hablar 12 semanas, 20 semanas, fuiste mamá. Es cruel que el dolor de una persona durante un duelo sea minimizado o menospreciado. ¿Por qué debería ser diferente en el caso del duelo perinatal? A veces esa crueldad se manifiesta incluso en palabras dichas con las mejores intenciones. Pasa la página, o es muy chiquito, capaz no lo sentiste, ¿cómo vas a querer a alguien que no conoces? Ya vas a poder tener otro, o ya tienes uno, ¿para qué querías otro? ¿Verdad? Entonces son algunos comentarios, frases y cosas que recibimos no solo de nuestro contexto social, sino también del contexto hospitalario, de los médicos, ¿verdad? De la parte administrativa, que también duele un montón, porque la construcción para esa mamá, para ese papá y la expectativa que tenían en torno a ese rol de ser, de cumplir, de poder llegar a ser papás, que puede ser una meta muy personal, ¿no es cierto? Muy personal. Entonces eso hace que el dolor aumente, que sea más complicado elaborarlo, porque hay alguien ahí afuera que no lo está validando. No existe un consenso sobre desde qué semana de gestación y hasta cuánto tiempo después del nacimiento se considera la etapa perinatal. Sin embargo, eso importa poco cuando se pierde un hijo, ya sea en etapa gestacional, perinatal o neonatal. Hace 3 meses perdí mis mellizos en una gestación temprana. Hace 3 años perdí otros mellizos también. Estuve embarazada en 2 ocasiones mediante una fertilización in vitro. Sabes que son células que estaban vivas, que cuando te implantaron tus embriones estaban vivos, porque el médico precisamente hace una descongelación de la placa un día antes para saber si son viables o no. La sociedad tiene como mucha restricción a asimilar el tema del embarazo durante estas primeras semanas. Es como que no existiera, como que fuera parte de un proceso médico y nada más. Lo que tú vives detrás de eso como familia es otra cosa muy diferente, lleno de expectativas, llena de sueños, de ilusiones.
que aunque dure poquito tiempo, pero sabes que están ahí, o sea, sabes que es una realidad viva. En la primera pérdida no tuve yo un acompañamiento psicológico, no vi necesario como acudir a algún lugar de apoyo emocional, lo cual desembocó en un tema de una depresión severa muy fuerte 2 años después de la pérdida. Ese es uno de los mayores peligros del duelo perinatal, que al ser menospreciado y silenciado no se trata adecuadamente, con consecuencias psicológicas, físicas y sociales. Las consecuencias cuando un duelo hablemos del duelo perinatal, no está siendo tratado, no está siendo acompañado por un plan de salud mental, ¿verdad? Un acompañamiento social, psicológico, emocional, son bastante graves en el sentido en el que sí, puede la persona permanecer por este estado de tristeza profunda durante mucho tiempo, y al no ser tratado puede pasar de ser un episodio depresivo a convertirse en trastornos, ¿verdad? Trastorno de depresión, trastorno de ansiedad. Lo podemos notar en la vida de la persona, que afecta significativamente a las áreas de desarrollo de la persona, a la parte laboral, social, en la parte familiar también. Entonces, la persona de cierta manera tiene menos estrategias para afrontar el día a día. No se equivoque, este no es un problema aislado ni un caso excepcional. 1 de cada 4 mujeres pierde a su hijo durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud contó en el 2019 alrededor del mundo 2.4 millones de niños que fallecieron en su primer mes de vida. La UNICEF ha alertado que cada 16 segundos muere un bebé. En América Latina, en el 2018, más de 189.000 infantes menores a 5 años murieron por complicaciones ligadas al embarazo. En Ecuador no hay cifras oficiales al respecto, y eso ya es un indicador de un problema que se agrava en toda la región. Conocer cifras alrededor del tema del duelo perinatal es súper importante para que deje de ser un tema tabú, ya que permite visibilizar la problemática, es decir, conocer que no es algo pasajero, no es algo que está prácticamente inexistente, sino más bien manifestar todas las personas que han vivido una experiencia, inclusive para poder formar leyes alrededor de este tema, ¿no? El hecho de tener una legislación vigente alrededor de este tema permitirá que se creen protocolos estandarizados a nivel público y privado para que todas las personas, hombres, mujeres que viven esta situación puedan ser mejor atendidas. En Colombia investigaron cuál es la influencia de atender al duelo perinatal en mujeres de una manera humanizada, sensible, empática, y los resultados de esta investigación mostraron que el cuadro sintomatológico que una mujer o un padre puede vivir alrededor del tema reduce. Hay una respuesta sensible que sana básicamente la experiencia. En Ecuador, ante la falta de datos, Paula, Diego y otros 3 profesionales formaron un grupo de investigación que se enfoca en psicología perinatal. Uno de los temas más importantes que han encontrado es la falta de protocolos de atención por parte del personal médico ante un fallecimiento perinatal. Fui al hospital, me mandaron a hacer un eco y la ecografista encima era una mujer. Yo sabía, o sea, tú ya sabes, después de haber perdido todos los niños, ya sabía lo que pasaba y me empezó a hacer el eco y me dice, no hay latidos. O sea, yo sabía lo que eso significa, pero tú te quieres aferrar a una esperanza. Le pregunté, ¿eso sé qué significa? ¿Que está muerto? Que ya no está. O sea, dices, ¿cómo te pueden, en ese dolor que tú tienes, un grado humano? Dices, ¿cómo una mujer no puede solidarizarse con otra mujer? Porque tal vez digo, bueno, un hombre, ¿no? No sabe lo que es estar embarazado, lo que tú puedes sentir. Pero que una mujer sea así de brusca. Entonces sí se debería hacer un poquito como de conciencia, que la gente se da cuenta que no es una bola de sangre o que no es nada. La invisibilización del duelo perinatal es un problema mundial. Por eso algunos centros de salud del mundo han reaccionado e implementado el llamado Código Mariposa, que es un protocolo de tratamiento humanizado específico para estos casos. En Ecuador, en el último trimestre del 2023, se implementaron en 2 hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito, el Hospital San Francisco y el Carlos Andrade Marín. Desde que se implementó el Código Mariposa, hemos atendido a 16 pacientes
se describen menos trastornos depresivos, menos trastornos psiquiátricos en las pacientes a las que se les aplica este código mariposa que en las que no. Digamos que la paciente que ingresa y que ha sido ya diagnosticada de una muerte fetal, inmediatamente el médico, que generalmente es el médico de emergencias o el médico de ecografía, instala y activa el código mariposa. Y inmediatamente la paciente es trasladada a esta habitación especial de duelo, que tiene la característica de ser una habitación individual. Es una estadía corta, ¿sí? Más o menos pasan menos de 24 horas. Y en ese lapso se les da todo el apoyo, lo que ellas necesiten. Esta habitación está lejos de la sala de maternidad para que la paciente no escuche el llanto de los otros bebés. Entonces todo el personal sabe cómo expresarse hacia esta persona y hacer un acompañamiento. Ingresa el familiar que ella desee, generalmente es el esposo, pero puede ser la madre, puede ser la mejor amiga, puede ser la que ella decida. Luego de eso se le entrega pues a su bebé y sale a esta habitación para que sufra su duelo, para que abrace a su hijo y se dé una especie de despedida. Luego de eso el feto es trasladado al área de patología, si es que tiene menos de 20 semanas, para un estudio y tal vez tratar de demostrar la causa de la muerte. Si el bebé tiene una edad gestacional mayor a 20 semanas, pues ya se le entrega a los familiares para que se encargue trabajo social del entierro del recién nacido, en este caso muerto, y también de la entrega de la papeleta de defunción. Se le entrega una cajita de recuerdos donde están las huellas de las manitos, de los piecitos. Entonces, de esa forma es como nuestras pacientes son apoyadas acá en la institución. El procedimiento incluye la valoración y seguimientos psicológicos y, de ser necesario, un tratamiento preferencial. Abordamos a la persona que lo requiere. En este caso puede ser la madre, puede ser el padre o pueden ser ambos miembros del núcleo familiar. El psicólogo evalúa a la madre, ve en qué fase de duelo está y posterior a la evaluación se realiza el tratamiento respectivo en la parte psicoterapéutica. Si vemos que aparte de esta situación la persona necesita un abordaje un poco más fuerte, un poco más profundo, interactuamos también con la parte psicofarmacológica. Es ahí donde el médico psiquiatra tiene que actuar. Dependiendo de la evolución de cada caso, podemos seguirles ayudando en visitas o atenciones periódicas. En ese caso, nosotros desarrollamos lo que se llaman los turnos de prioridad. Entonces, anotamos nosotros en nuestras agendas los casos que requieren mayor frecuencia, mayor aproximación diagnóstica y terapéutica, y esos casos los vamos nosotros encuadrando para que puedan ser atendidos con mayor premura. En un próximo reportaje, ¿qué otros cuidados y medidas se pueden aplicar a quienes sufren una pérdida perinatal? ¿Cómo deben acompañar y tratar a estas personas, sus familiares y amigos?